Redentor vive. Bendiciones, una vez más estoy con vosotros para compartiros en plena naturaleza un pasaje de la Escritura para el canal de Marcos Sancio. Lo que Dios ha puesto en mi corazón tiene que ver con un personaje conocido universalmente. Está la figura de Jesucristo, pero en la Biblia tenemos hombres y mujeres que sus historias son conocidas en todo el mundo. Sobre todo la historia de Noé, que construyó el arca. Desde pequeñitos ya hay cuentos dibujando cómo era el arca, los animales. Es una cosa que siempre a los niños le ha llamado la atención y también a los grandes. El pasaje que os voy a leer ahora está en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y la palabra de Dios dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí menciona a Noé y dice que es pregonero de justicia. Y Dios ha tocado mi corazón, me ha mostrado que nosotros en los tiempos de ahora y siempre tenemos que ser como Noé, pregoneros de justicia. Pregonero es una persona que en voz viva da un anuncio, habla en voz fuerte, comunica cosas. Hay un pasaje de la Escritura que está, lo vamos a buscar, en Daniel, en el capítulo 3, verso 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces vemos, ¿no?, cuando dio esa orden, el rey Nabucodonosor, todos ya sabemos la historia, que Daniel no se arrodilló ante esa estatua. Entonces ahí un pregonero hablaba así, en alta voz, anunciaba las cosas. En otro pasaje de la Escritura, porque aquí nos dice que era pregonero de justicia, pero en la Biblia hay un pasaje que desde que me convertí siempre ha quedado grabado en mi corazón, la primera vez que lo oí, y es el Salmo 119, 160, que ahí dice que la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios siempre la tenemos que mirar en concordancia, en el contexto de toda la analogía doctrinal de la Biblia. O sea, Dios nunca se contradice. Podemos encontrar en la Biblia enseñanzas o pasajes que nos pueden hablar de cosas que son contrarias, ¿no?, en un sitio y en el otro, pero cuando los analizamos con detenimiento, en base a las reglas de la hermenéutica general y especial, que son las que nos proporcionan las claves para una correcta interpretación, vemos que no hay contradicción en ninguna, sí aparente, pero no cuando estudiamos las Escrituras. Entonces, en otro pasaje de otro libro lejano, en un contexto lejano, en Hebreos, que donde está el capítulo 11, que ahí habla de los héroes de la fe, en el pasaje 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, en 2 de Pedro 2.5 nos muestra que era pregonero de justicia. Aquí, en la suma de la palabra de Dios, como he comentado, vemos que habla de la justicia que viene por la fe. La palabra de Dios nos muestra que cuando Abraham, en Génesis 15.6, Dios le dijo que saliese de la tienda y que mirase al cielo, y si podía contar las estrellas, así sería su descendencia, ¿no?, como la multitud de la arena. Él dice que creyó a Jehová y que le fue contado por justicia. Entonces, la fe que cuenta por justicia, que nos justifica, es aquella que creemos lo que Dios dice. No cuestionamos, sino que cuando oímos y recibimos la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, creemos. Y eso es lo que nos justifica. En Romanos, lo voy a buscar en el capítulo 4, es un libro donde el apóstol Pablo nos muestra la condenación, la justificación. Y en el capítulo 3, ahí empieza la justificación.
Vamos a ver en el 4 que dice, porque ahí pone el ejemplo de Abraham, y la palabra de Dios nos enseña. En el pasaje 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí dice que Abraham es nuestro padre en la fe, y en el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada su fe por justicia, dice, sino también con respecto a nosotros, para a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Y el capítulo 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la palabra de Dios está hablando de la justicia que es por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús tenemos entrada a un mismo Padre, por medio del Espíritu Santo, al cuerpo de Cristo. Y también dice la palabra de Dios en Gálatas que por la fe en Jesús somos hechos hijos de Dios. También ahí dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos en Gálatas, en el capítulo 3, dice en el pasaje 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque hemos creído de la misma manera que creyó Abraham cuando Dios le anunció las cosas que iban a acontecer en su vida. En la Biblia vemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Esto está en Efesios 2:8, cuando dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Noé no fue salvo por construir el arca, que tardó casi 100 años, sino por creer lo que Dios dijo y obedecer a Dios. La fe que justifica es el que cree y hace lo que Dios dice. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto está en el pasaje 10. Sí, Dios preparó obras, porque nuestra fe se hace visible a través de las obras, pero no somos justificados por las obras que hacemos ante Dios, si no, no hubiera venido Jesucristo. Por las obras nunca nadie va a ser justificado, nos enseña la palabra de Dios en Romanos, capítulo 2 y 3, pero a través de la fe sí somos justificados, y entonces ya podemos hacer por medio de la fe las obras que Dios tiene preparadas de antemano. ¿Y cuáles son? Pues que hagamos el bien, que digamos la verdad, que seamos fieles los que estamos casados, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ayudemos a todos aquellos en lo que podamos, que llevemos el Evangelio a otras personas. Lo que dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, hacer bien a quien os aborrece, bendecir a quien os maldice y orad por quien os ultraja y os persigue. Que no demos mal por mal, que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, porque no podemos hacer blanco un solo pelo nuestro, sino que digamos más bien sí o no.
porque todo lo que es más de esto es pecado. Nosotros no sabemos si mañana vamos a poder vivir o dentro de un cuarto de hora. Entonces la palabra de Dios ahí nos muestra cómo tiene que ser nuestra vida, una vida en la luz de Cristo, agradando a Dios, haciendo su voluntad, compartiendo con los necesitados, visitando a los presos. Eso es lo que Dios nos enseña y son las obras que Dios tiene para nosotros a través de Jesucristo y muchas cosas más, ¿no? Estoy dando unas pequeñas pinceladas. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 11, aquí nos muestra y amplía lo que dice en 2 de Pedro, hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Igual nos acontece a nosotros. Somos hechos herederos por medio de nuestra fe con Cristo Jesús. Esto está en Romanos, en el capítulo 8. Aquí dice, vamos a partir del pasaje, por ejemplo, el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque lo declara la palabra de Dios, porque lo hemos experimentado en nuestra vida en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y por el testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la seguridad que tenemos. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Dios, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en el cielo, con Cristo Jesús. Entonces en Hebreos 10:11 vemos que era heredero de la justicia que viene por la fe y que le llevó a Noé a ser pregonero de justicia. Pues aquí en este mismo pasaje al principio en el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Él consiguió a través de su fe en el Señor que su familia, su casa se salvase, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. 8 en total. La historia de Noé, a lo que aquí se está refiriendo, porque Noé se convirtió en pregonero de fe, está en Génesis capítulo 5, ahí empieza la historia de Noé. Y vemos aquí la palabra de Dios que era hijo de Lamec. En Génesis 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí en lo que está diciendo el padre de Noé, ellos recibían las enseñanzas oralmente a través de sus primeros padres, los nuestros, que fueron Adán y Eva. Y es lo que Dios le dijo a Adán y Eva después de pecar cuando estaban en el huerto. Eso fue la consecuencia del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Biblia en Romanos 5:12, dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así como todos pecaron, murieron. Entonces la palabra de Dios nos muestra que el pecado es lo que introdujo en este mundo la muerte a todos los seres humanos, la enfermedad, la maldad que vemos, que está en el corazón de todos. Eso es lo que vino por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios. Y ahí Lamec, cuando está hablando sobre su hijo y diciendo que va a traer consuelo, que es su nombre, descanso, pues estaba la carga del pecado ya en la tierra, la maldad se había multiplicado en una manera como vamos a ver a continuación. Entonces volvemos a Génesis capítulo 5 y vemos que dice en el 32, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Can y a Jasef. Y después dice en el capítulo 6, a partir del 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Antes he comentado que somos salvos por gracia, no lo merecemos, es un regalo de Dios. Y esta persona, antes de que viniese el diluvio, halló gracia ante los ojos de Dios. Y vemos aquí cómo era Noé ante los ojos de Dios, para hallar gracia ante él. Y dice aquí, en el pasaje 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y después, en el capítulo 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación, ¿no? Habían pasado muchas generaciones desde Adán hasta Noé, y también como en esas generaciones se menciona a determinados hombres de Dios, como fue Enoc, que dice la palabra que caminó con Dios y fue llevado con el Señor. Entonces ahí estaban los buenos ejemplos, ¿no? A imitar, a seguir, caminar con Dios. Y Noé era una persona que caminaba con Dios, que tenía fe en Dios, que estaba por Dios considerado como justo. ¿Y por qué? Porque era una persona que caminaba en la verdad de Dios, era una persona que caminaba en la justicia de Dios, en todas las enseñanzas que ellos habían recibido desde Adán hasta ese momento con su padre. Y lo importante en la Biblia no es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, que siempre nos vamos a equivocar y vernos perfectos, sino es como Dios nos ve a nosotros. Hay diferentes hombres y mujeres de la Biblia, por ejemplo Job. Dios a Job le veía una persona temerosa, apartada del mal. Después tenemos también en el Nuevo Testamento el ejemplo de Natanael, que cuando le trajeron para que presentarle a Jesús, Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Dios conoce todas las cosas y sabe cómo somos. Entonces, nuestro meta, nuestro propósito debe ser de llegar a ser como Dios quiere que seamos a través de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Una cosa es la posición que tenemos en Cristo Jesús, que Dios a través de la sangre de Jesucristo nos ve buenos, perfectos, justos, rectos, salvados. Y otra cosa es el llamado que tenemos en nuestra vida a través de Cristo Jesús. En Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 11, dice: el que es justo, practique todavía la justicia; el que es santo, santifíquese todavía. Dios nos ve santos a través de Jesús, apartados, porque está mirándonos a través, pues, de una manera, de las gafas de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, la obra que Jesucristo ha hecho en nuestros corazones, que su sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ahora tenemos como fruto la santificación delante de Dios y vivir una vida en justicia. Tengo que cambiar de sitio porque donde estaba llegaron un grupo de personas a dar voces y era imposible seguir con la grabación. Ahora tengo que retomar un poco el hilo. La verdad que iba muy bien, pero es sábado y aquí viene la gente con los bancos que hay de piedra, está saliendo el sol, ahora se ha puesto una nube, es un día espectacular y aquí esto invita a que vengas con amigos, familia, a pasarte un día, pues traes la tortilla, el bocadillo y lo pasas de maravilla. Aquí se celebran muchos cumpleaños. Entonces voy a continuar con lo que estaba mostrando, y es que lo que llevó a Noé a ser un pregonero de justicia fue que Dios le reveló sus planes y lo que había determinado con la generación de su tiempo, que solo se iban a salvar él y su esposa con sus 3 hijos y nueras, y que venía un diluvio sobre la tierra que iba a exterminar con toda la humanidad. En Génesis, volvemos aquí al capítulo 6, dice la palabra de Dios en el 12, antes voy a leer el 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En el 13, dijo pues Dios a Noé. Dios aquí le comenta su sentir y lo que ha determinado en su ira, su justo juicio. Y dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Del 14 al 16 le dice que tiene que hacer un arca de madera de gofer. Y después del
En el 17 le vuelve a decir: he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y en el 18, ya lo he leído al principio: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, ¿no? Dios le muestra, ¿no?, quién iba a ser salvo, pero a pesar de que Dios le dice que se va a salvar solamente Noé con su familia, él no deja de ser un pregonero de justicia y de anunciar que viene un juicio por causa del pecado de la humanidad, porque la tierra se había corrompido. En la palabra de Dios vemos que el juicio que Dios trae no es porque Dios se quiere divertir, desea el mal de la humanidad, porque en 1 Timoteo, en el capítulo 2, verso 3, dice que Dios es bueno y Él quiere que todos se salven. Vamos a buscarlo, porque este sí que me gusta, más que decirlo de memoria, leerlo. Está aquí, en 1 Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo, le escribe y le dice, en el capítulo 2, verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ese es el propósito de Dios, que toda la humanidad sea salva y que podamos estar con Él en el cielo. Pero Dios nos dejó el libre albedrío, como vemos con Adán y Eva. Entonces, finalmente, tristemente, toda la humanidad acaba pereciendo. Y hace 2000 años, el apóstol Pedro, que comencé con él compartiendo el versículo 5, que habla que fue pregonero de justicia, en el 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot. Entonces aquí nos muestra, pasaje 6 dice: si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. El apóstol Pablo ya había escrito que en los posteriores tiempos la maldad aumentaría, y es lo que estamos viendo, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Entonces Dios no quiere eso, pero Él ha determinado un juicio en tiempo de Noé, como también ahora lo ha determinado, y viene un juicio sobre la tierra. Hubo un juicio por causa de la maldad, no fue por otra cosa. Como hemos visto, Dios no quiere que la humanidad acabe condenada en el infierno. Él nos ha creado, nos ama, y Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, pues Dios ahí le demuestra el plan, el modelo, lo que tenía que hacer para él salvarse y a su familia. No es por obras, lo que salvó a Noé fue su obediencia a lo que Dios le mandó a hacer. La fe consiste en eso, un arca de madera de gofer de unas medidas inmensas. Vemos una foto porque en un estado de Estados Unidos, en Wisconsin, ahí unos empresarios han hecho una réplica exacta del arca para que la gente la vaya a visitar y podamos contemplar a una escala real lo que Dios le mandó a hacer a Noé. Como veis, es algo estupendo. Sí que me gustaría visitarlo. Entonces, volviendo al arca de madera, Dios le dijo de qué madera tenía que ser, los compartimentos, las medidas, todo. Porque Dios es el que nos ha creado y es el único que nos puede salvar, y Él hace las cosas según el puro afecto de su voluntad. Como vemos, y dice aquí en el pasaje capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él. Dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo Jesús. Cuando una persona cree en Cristo, Dios la escoge. En el mensaje del Evangelio, Jesucristo se arrepiente y recibe a Jesús como Señor y Salvador, pues Dios, yo te escojo. Ahora tú eres mi hijo. Ahora tú estás en el arca, que es Cristo. Porque el arca de Moisés representaba, era un tipo del arca
que es Jesucristo, como vamos a ver. Entonces aquí dice, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió el plan de salvación, Jesucristo. Y continúa diciendo, para el propósito, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Después aquí continúa diciendo el pasaje 5, en amor, es un plan de amor que nace del corazón de Dios, como dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sigue en el 17, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿no? Ese no es el propósito de Dios. Y dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea que a través del plan de Jesucristo, Dios ya sabe los que van a ser salvos. No es que a mí ahora Dios me ha predestinado para que yo ahora aquí esté grabando, a llegar a casa esté comiendo, mañana esté haciendo un viaje en un crucero, no, sino que Dios de antemano, a través de su plan de salvación, ya sabe quién va a ser salvo y quién va a ser un hijo de Él. En el Salmo 139, verso 1, a partir de ahí dice que aún no está la palabra en nuestra boca y que Dios ya la conoce toda. Entonces Dios es omnisciente y conoce todas las cosas de antemano antes de que acontezcan. Aquí en el capítulo 2 dice en el 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de un hecho que ya está transcurrido, pero no, nosotros todavía tenemos que vivir aquí, estamos sujetos a este tiempo, hoy, en el que es 5 de marzo del 2022, pero Dios ya en la eternidad a los salvos nos ve con Él en el cielo allí alabando, estando en su gloria. Pero nosotros todavía tenemos que recorrer el camino y todas aquellas personas hasta que venga Jesucristo. Pero Él, a través del Espíritu Santo, nos está mostrando en la eternidad lo que nos espera con Él. Y por eso dice aquí, vuelvo a Efesios, que predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto en el pasaje 5. Entonces Dios, en su voluntad, determinó construir un arca para salvar a Noé y a su familia. Y después, desde antes de la fundación del mundo, determinó que toda la humanidad se salvase por medio de Jesucristo. Antes de Jesucristo, estoy hablando desde hace 2000 años, pues desde Adán hasta Jesucristo hay 4000 años. Pues ellos creían en la promesa de la simiente, el que iba a venir y aplastaría y a la serpiente, él iba a ser herido por la serpiente, y nosotros creemos en el que vino. Entonces aquí estamos viendo que el propósito dice que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Por gracia somos salvos, pero Dios hace todas las cosas para su gloria, comparte su amor, el mundo, todas las cosas. La única cosa que Dios no comparte es su gloria, porque solo le pertenece a Él. Entonces aquí estamos viendo el propósito de Dios en la vida de Noé, como también lo es en nuestras vidas, porque el arca representaba lo que Dios había determinado para salvar a Noé. Y Noé aquí no cuestiona al Señor, no pone objeciones, sino que él recibe todo de parte de Dios y se pone el mono y a trabajar, manos a la obra, a anunciar que viene un juicio a través de un diluvio que va a venir sobre la tierra y que Dios le ha mandado a construir un arca para que todos aquellos que quieran ser salvos pues pueden entrar en el arca. Es lo mismo que hacemos hoy nosotros. A la gente le decimos que la salvación está en Jesucristo, ¿no? Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto está en Marcos 16:15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Porque la palabra de Dios nos muestra que hay un juicio, que hay un día en el que Dios juzgará al mundo después de la segunda oportunidad que Dios dio a la humanidad a través de Noé. Pues estamos viendo que el mundo no la ha aprovechado, ¿no? Entonces ahora nos salvamos todos los que creemos en Cristo Jesús, a través de su mensaje, su evangelio, ¿no? Desde hace 2000 años y desde Adán y Eva, en los que creían en lo que Dios
había determinado en la promesa del huerto del Edén. Entonces, en la palabra de Dios vemos en Hechos, voy a buscarlo, en Hechos capítulo 17, está el apóstol Pablo en Atenas, y aquí en el Areópago está hablando y dice él, me gusta este capítulo porque aquí una de las que se convirtieron se llama Damaris y es el nombre de mi hija. Y dice aquí, voy a empezar en el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios estableció el modelo, el arca, a través de Jesucristo. El arca es un tipo de Jesucristo, dando fe a todos. Todos podemos creer en la obra que hizo Jesucristo en la cruz, porque Él vino, y en la historia se habla antes de Cristo y después de Cristo, y no hay duda de que Él vino y murió en una cruz, y que entregó su vida por los pecados de toda la humanidad. Y todos aquellos que se arrepienten y creen en Él, experimentan en Cristo Jesús el don de la salvación. Entonces hay un hecho innegable y tenemos esa obra que Dios hizo. Igual que Noé, pues ahora todos los cristianos de todos los tiempos somos pregoneros de justicia, la justicia que viene por medio de la fe en Jesús. Y dice aquí la palabra de Dios, como hablamos, que hay un día en el que Dios estableció que va a haber un juicio. Hechos 17 dice, por cuanto es establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El apóstol Pedro, antes hemos estado leyendo en su segunda carta el capítulo 2, del 5 en adelante, que ahí nos muestra, ¿no?, que lo que aconteció en los tiempos de Noé, antes con los ángeles que pecaron y después con Sodoma y Gomorra, fue para servir ejemplo, ¿no? Y dice también, aquí antes no sé si lo he dicho, pero bueno, lo retomo y dice que en el 7 libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y después aquí en el capítulo 3 indirectamente habla del diluvio y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado por agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio viene y la perdición para los hombres impíos, para aquellas personas que viven de espaldas a Dios, no tienen en cuenta sus caminos y no creen en el Evangelio de Jesucristo. Y dice aquí el 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande y estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? El 13, este me gusta mucho. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El 15, y tened entendido que la paciencia en nuestro Señor es para salvación. La paciencia es para salvación. Dios no retarda su promesa. Dice antes aquí, ¿no?, en el pasaje, mira, dice en el 4,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida, de Jesucristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Y después vemos en Mateo, en el capítulo 24, está ya nuestro Señor Jesucristo hablando, y ahí nos muestra, en el capítulo 24, él curiosamente hace referencia a Noé, Jesús, para hablar de su segunda venida, y dice aquí, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús viene, y cuando Él venga, dice aquí en el pasaje 31 del capítulo ya 25 de Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice aquí, entonces dirá, venid, el 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí dice, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, forastero, y dice, y me cubristeis, me visitasteis en la cárcel, vinisteis a mí, estoy así un poco, dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios se cumple como se cumplió en tiempos de Noé. Antes aquí dice Jesucristo en el capítulo 24, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Lo que Jesús estableció va a permanecer, y la paciencia que hoy Dios tiene en este mundo, donde la maldad se ha multiplicado hasta límites imaginables, es porque Dios quiere que se salve la gente. Pero igual que pasó con Noé, que Dios le dijo que entraran en el arca, y cuando entraron, Dios ahí cerró la puerta. Todo está bajo el control de Dios. El modelo, el plan de salvación, el diseño, como tenía que ser el arca, después también cuando tienen que entrar, cuando Dios cerró la puerta. Hay un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 6, en el verso 1, hoy es día de salvación, entre tanto que se dice hoy, mañana no sabemos, ¿no? Pero hoy en la palabra de Dios vemos aquí, en 2 Corintios 6, dice, en el pasaje 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Entonces hoy es un día de salvación, y desde aquí quiero hacer un llamado para todas aquellas personas que no conocen al Señor, están viendo este vídeo y no lo han invitado en su vida, no se han arrepentido de sus pecados y lo han recibido como Señor y Salvador, para que lo hagan y así pueden entrar en el arca que es Jesucristo. Simplemente tenéis que decir en vuestro corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que está en Romanos, ¿no? Que os arrepentís y que recibéis a Jesús como vuestro Señor y Salvador. Y si esto lo hacéis de corazón, la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 10, nos enseña, en el pasaje, estoy en Corintios, Romanos, a partir del 9, dice, bueno, el 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Estamos en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y después dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todos los que creyeren en Cristo Jesús, los que hemos creído, nunca vamos a ser avergonzados, porque su palabra se cumple, se cumplió con Noé y se va a cumplir ahora en Cristo Jesús, que es el arca que Dios ha preparado
para salvar a la humanidad. Hay un pasaje de la Escritura que está en Colosenses, me viene a la mente, que nos muestra una similitud con el arca. En el capítulo 8 de Génesis vemos que el arca flotó y el arca, pues Dios la guardó. Habría olas 40 días sin parar de llover, pegarse contra una montaña, un arrecife, lo que sea. Dios guardó, porque cuando estamos en Cristo Jesús, estamos guardados por medio de la fe por el poder de Dios. Jesús dijo que nadie nos puede arrebatar de su mano, y Dios nos guarda, se acuerda de nosotros, porque dice ahí también que Dios se acordó de Noé, que llevaban ya ahí mucho tiempo. Entonces todo está bajo el control de Dios. Hay muchas enseñanzas del capítulo 5 al 9 de Génesis, podemos ver muchas cosas, pero en Colosenses el apóstol Pablo aquí escribe, dice en el 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice que nos ha trasladado, pues el arca salvó a Noé y su familia y le trasladó hacia el reino de Dios, en la voluntad de Dios, permanecieron en la salvación de Dios. Pues Cristo a nosotros nos ha salvado, a los que hemos creído, y nos ha trasladado al reino de Dios. Ahora pertenecemos al reino de Dios. La palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 3, nos muestra que somos ciudadanos del cielo, y dice en el 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra de Dios es clara y nos muestra que los cristianos de ahora somos los pregoneros de justicia que Dios tiene para alcanzar a muchas personas, para su reino. Y Dios lo está haciendo a través del Evangelio. Estamos viendo cómo Dios está tocando corazones y mucha gente se está convenciendo. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para salvar a la humanidad. Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados y estableció el nuevo pacto en su sangre, como he comentado, para que todos aquellos que se arrepienten y creen en Él sean salvos. No hay otro nombre en el universo que no sea el de Jesucristo para ser salvos. Es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Solo somos salvos en Cristo Jesús. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él también dijo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También que no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esto lo tenemos en Juan capítulo 12, verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el 48 dice, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Este es el propósito de Dios para la humanidad a través de Jesucristo, que todos seamos salvos. Pero para que esto sea una realidad, tenemos que anunciar el Evangelio, ser pregoneros de justicia, tomarnos en serio el llamamiento de Dios para nuestras vidas. Id y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. Es el llamado que tenemos del Señor. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. La vida eterna está en Jesucristo. Fuera de Él no hay vida, no hay esperanza, no hay salvación, comunión con los hermanos, con Dios, felicidad. El arca representaba para Noé y su familia salvación, esperanza, confianza, seguridad en Dios. Cuidado, protección, pues es lo mismo que representa Jesucristo para nosotros.
Es cierto que dentro del arca pues habría olor a animales, a sus excrementos, a todo. Y a lo mejor tanto tiempo ahí, 1 año y 10 días que estuvieron, pues a lo mejor en roces, ¿no? Pero está el amor de Dios que nos ayuda y nos lleva a que podamos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a pesar de las faltas, los pecados, porque tenemos el amor de Dios que se ha derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Que de la misma manera que Dios salvó, guardó, guió, ayudó a Noé y a su familia, también lo está haciendo con nosotros. Que Dios os bendiga grandemente y espero que lo que he compartido sea de mucha bendición para vuestras vidas como lo está siendo para la mía, y que seamos esa atalaya que Dios espera de nosotros. Estemos ahí como Noé al pie del cañón y proclamando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, siendo pregoneros de la justicia por la fe en Cristo Jesús.